Este podcast es una producción del Instituto Estatal Electoral de Baja California. El contenido aquí expresado tiene fines informativos y de divulgación institucional. Las opiniones vertidas por las personas invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura oficial del instituto. Actualmente, las mujeres se enfrentan muchos desafíos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Para el proceso electoral local 2023-2024, en el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizamos un seguimiento noticioso a medios como radio, televisión, portales de Internet y Facebook, con la finalidad de identificar posibles casos de violencia política en razón de género. Esta labor ayuda a visibilizar lo que aún falta por cambiar, para que todas puedan participar en espacios públicos sin barreras. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Vera Juárez Figueroa, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Sean todas ustedes las personas que nos puedan estar escuchando o viendo, y desde luego también nuestras invitadas de lujo, muy bienvenidas a este espacio, este nuevo programa del Instituto Estatal Electoral que le denominamos Inclusión e Igualdad Sustantiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California. En esta ocasión tengo el gusto de compartir este episodio con tres de mis grandes aliadas y compañeras de consejeras de otros institutos estatales electorales locales. En primer lugar, voy a saludar a la maestra Graciela Díaz Vázquez. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales de AMCE, y también pues es consejera electoral del estado de San Luis Potosí. Bienvenida, querida Graciela. Muchísimas gracias, amiga. Gracias al Instituto Electoral de Baja California por este espacio y a tu audiencia por estarnos siguiendo. Qué gusto estar acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y también voy a presentar a la maestra Alma Alonso Valdivia, también integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras. Ella funge actualmente en esta mesa directiva que preside nuestra querida amiga Graciela, la Secretaría de Género, junto con otra compañera. Alma, buen día. Muy buenos días, Vera. Gracias por la invitación, gracias al IE de Baja California, y un placer estar con mis amigas Susana y Graciela también. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Y pues una querida amiga, consejera del Estado de Puebla, consejera electoral del Estado de Puebla, y además también secretaria de Comunicación y Difusión de la Asociación Mexicana de Consejeras, la AMCE, Susana Rivas. Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta conversación. Gracias, buenos días a todas, a todos, a quienes nos escuchan. Es un honor compartir la mesa con semejantes mujeres que han sido un gran ejemplo, una gran inspiración para seguir trabajando en estos temas. Muchísimas gracias a todas. Pues bueno, en esta ocasión en el programa hay muchísimas cosas de las que queremos platicar, pero me parecía importante que pudiéramos retomar todos estos esfuerzos que se hacen desde los órganos electorales locales para la atención y prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y uno de estos esfuerzos principales, desde luego, es estas actividades de monitoreo y seguimiento noticioso, en caso de nosotros, que algunos de los órganos locales hacen respecto de las actuaciones o de la actividad política de las mujeres que se encuentran adheridas a estas redes de candidatas que se implementan pues a partir de los procesos electorales, y luego pues también están estas redes de mujeres electas. Pero ahorita pues quisiera centrarnos en este ejercicio, en este esfuerzo que hacemos los órganos locales para dar el seguimiento a los medios de comunicación, tanto de televisión y radio, y en algunos casos quienes lo han podido implementar, el seguimiento que se pudiera estar haciendo en redes sociales, de manera que podemos nosotras poder conocer cuáles son las actuaciones, qué conversamos, qué está pasando con este flagelo que tenemos de la violencia política, que no solo ya está en esta parte tradicional que la conocíamos, sino que ahora está encontrando un espacio de dimensión y un espacio para seguir haciendo este daño que nosotros conocemos como violencia digital. Entonces vamos a conversar un poquito de eso.
Estos temas pues están estrechamente ligados y pues forman parte, como todas las personas puedan conocer a través de esta plática, pues de la vida diaria de las mujeres que están ejerciendo política en nuestros estados. Entre 1995 y 2024, 1.531 reformas legislativas impulsaron la igualdad de género en todo el mundo. Actualmente, las mujeres solo gozan del 64% de los derechos que tienen los hombres. Bueno, muchachas, en este bloque 1, como decíamos, de monitoreo de radio, televisión y redes sociales, quisiera conocer la opinión de ustedes sobre lo que consideran que es relevante o por qué se debe de observar estos medios de difusión de radio y televisión y redes sociales, si es que es el caso de sus estados, en relación a los temas de violencia política contra las mujeres. Voy a empezar, así como las estoy viendo yo en la pantalla, veo primero a mi querida amiga Susana, luego veo a Graciela y luego veo a Alma. Entonces, Susi, si nos quieres dar tu opinión respecto de la relevancia de hacer estos ejercicios de observación. Claro que sí. Es bien sabido que cuando estamos en un proceso electoral, los medios de comunicación se vuelven uno de los escenarios más importantes para que las candidaturas manifiesten sus ideas, sus aportes, traten de convencer pues a la ciudadanía. Es la forma más efectiva que tienen de llegar a la ciudadanía para que puedan mostrar lo que están ofreciendo en su campaña y por lo tanto puedan obtener el voto. Y es también muy conocido que las mujeres tienen mucho menor acceso a estos espacios públicos que los hombres. De ahí la importancia de establecer este monitoreo con perspectiva de género, ¿no? Cuando uno analiza la forma en que se van dando las coberturas a la presentación de las mujeres, a las ruedas de prensa, a los eventos que organizan, pues entonces nos damos cuenta que muchas veces esta cobertura es menor que la de los hombres, ¿no? Y ya desde ahí, pues eso está violentando sus derechos porque no están compitiendo en una igualdad de condiciones. Entonces, empezando desde ese principio tan básico, pues tenemos ya que estos monitoreos nos ayudan justamente a comprender y a tratar de ayudar a que se formen los caminos, los candados para que las mujeres tengan un acceso igualitario a estos medios de comunicación. Muchísimas gracias, Susi, totalmente de acuerdo. Y Graciela, estos ejercicios de monitoreo que, si bien pues tú como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras también conoces, no se hacen en todos los estados. Algunos estados tienen la obligación legal o no. Platícanos de este tema y si este monitoreo pues aporta o ayuda para una mejor comprensión hacia la ciudadanía de este entorno que están enfrentando las mujeres en la política. Claro, con gusto. A mí me parece muy pertinente que estemos platicando de esto y que además lo podamos platicar en clave de ciudadanía. Me parece que el que se realicen estos monitoreos, de entrada tengo que decir que es una tarea sumamente técnica y que es una cuestión más bien propia, más bien una obligación que, como bien mencionas, tienen algunos institutos electorales en tanto autoridades, ¿no? Que somos el árbitro de las elecciones, que nos encargamos de que haya cancha pareja para todas las fuerzas políticas y las personas candidatas que participan. En este sentido, los monitoreos, a mí me parece, tienen una doble función. Primero, vigilar que los partidos políticos dispongan en términos igualitarios el acceso que tienen por ley a radio y televisión, es decir, que lo distribuyan de manera pareja entre hombres y mujeres, ¿no? Este monitoreo nos ayuda a vigilarles que cumplan. Y hay una segunda función, entre líneas, me gusta decirlo, que para mí tiene que ver con que también desde la política, también desde el hacer política, evaluemos estas narrativas que se construyen respecto de hombres y de mujeres, porque hay que analizar si esta presencia, como ya nos anticipa Susi, no solo es igual en términos del tiempo y presencia, sino también si no está cargada de narrativas que estereotipan.
y que de alguna manera también nos siguen atrapando a las mujeres en este molde de que la política no es un espacio para nosotras. Y en la medida en que como autoridades nos comprometemos con estas tareas de monitoreo y advertimos cuando las narrativas nos perjudican o nos dejan en situación de desventaja a las mujeres, ayudamos a construir narrativas más plurales, más equitativas y que también permitan a las mujeres la posibilidad de habitar el espacio político y público. En ese sentido, me parece que esta tarea tan técnica, que es estar checando cuántas veces y de qué manera se nos menciona a las mujeres en medios, que lo podamos platicar con la ciudadanía, también ayuda a que la próxima vez que la gente escuche un spot de un partido político, ya sea dentro de las campañas o no, nos preguntemos, ¿se están refiriendo a las mujeres? ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Siempre mencionan a las mujeres o nada más a veces, o nada más con ciertos temas? Entonces, esta tarea tan técnica no solo nos tiene que importar a las autoridades electorales, sino también a la ciudadanía, y ahí es donde a mí me parece que está un poquito el quid del asunto. Y por supuesto, pues qué maravilla que lo podamos conversar acá. Muchísimas gracias, Graciela. Justo das en uno de los puntos que queríamos recalcar. Justamente esta forma de documentar o estos esfuerzos que hacen los organismos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral con el monitoreo de radio y televisión, como el que hacen también en los estados, por ejemplo, en el caso de Puebla o San Luis Potosí, que es el tuyo, es importante que se documenten, que estos esfuerzos institucionales se analicen y se presenten hacia la ciudadanía y que la ciudadanía pueda conocer justamente qué está pasando, qué pasó en este ejercicio de la campaña. Entonces, querida amiga Alma, en Sonora, pues ustedes han sido uno de los estados pioneros también en este monitoreo y de quienes hemos aprendido las experiencias de los locales. Nosotros tuvimos la oportunidad de documentarnos de su trabajo y poder tratar de hacer un ejercicio aquí en Baja California. Entonces, este esfuerzo que hacen las instituciones de documentarlo, ¿cómo tú crees que se pueda aprovechar esta información o estos resultados para impulsar las acciones que prevengan este flagelo de la violencia política, pero que además también den números suficientes como para que la gente sepa que a las mujeres pues no se les están dando estos espacios de discusión o estos espacios de difusión? ¿Qué reflexiones podemos tener al respecto? Gracias, Vera. Mira, me sumo mucho al contenido de las respuestas de mis dos amigas que me precedieron, precisamente por lo que busca el monitoreo y por el impacto que tiene. Y de ahí va muy ligado a, pues, cómo aprovechar estos esfuerzos. Precisamente el esfuerzo institucional, también hay que subrayarlo, no es mínimo, no es una tarea menor el llevar a cabo ese ejercicio que acaba de mencionar Grace, que irte al minuto a minuto para ver primero el aspecto cuantitativo y ver qué tanto tiempo le dedicas a las mujeres y cuánto tiempo a los hombres, y luego si ese contenido de manera cualitativa pues está libre de estereotipos, de lenguaje sexista y no incluyente. Entonces, el esfuerzo primero institucional es mayor en el sentido pues de que primero se tiene que destinar pues una cantidad en el presupuesto de egresos de los institutos para llevar a cabo este trabajo, porque de manera, digamos, es muy técnico y pues cuando lo implementas por primera vez, tienes que basarte precisamente en una metodología que te arribe a tener unas conclusiones cuantitativas y cualitativas con toda la profesionalización que requiere este tema. Tiene que trabajarse también el esfuerzo en construir un catálogo de radio y televisión que difunda noticias durante pre-campañas y campañas que tengan cierto impacto territorial y cierto impacto también, pues, en la política, así como preparar toda una serie de capacitaciones a los medios de comunicación que vas a monitorear y sensibilizarlos sobre el tema, porque este tema no es muy importante decirlo, no es ponerles el pie en el cuello a los medios de comunicación, sino que también funjan como aliados en internalizar el tema de la perspectiva de género en el trato
que como dijo Susana, debe de ser equitativo entre hombres y mujeres al momento que difundan sus propuestas en las campañas. Y pues con todo ello, también difundir todos esos criterios generales que sin afectar la libertad de expresión se recomiendan a medios de comunicación y que han sido emitidos por el Instituto Nacional Electoral, y también manuales de lenguaje incluyente. Todo esto es como una preparación previa que implica todo ese esfuerzo institucional para poder arribar a esos resultados. Una vez que tenemos esos resultados, volviendo a la pregunta, porque sí quería dejar claro el esfuerzo institucional, porque precisamente derivado de todo esto es que no todos los OPLES los llevan a cabo. ¿Cómo aprovechar ese esfuerzo? Definitivamente el monitoreo ayuda a visibilizar el tema, el trato equitativo, la paridad que se debe de entender en un aspecto transversal, no nada más en el 50 y 50, sino también en el tema cualitativo de cómo es tratado el género femenino, que pues sabemos que igual no vamos a incidir mucho en la historia, pero pues sabemos que ha tenido un trato desigualitario en todos los sentidos dentro del tema político, ¿no? Al que estamos refiriendo. Y bueno, otro esfuerzo, otro aprovechamiento derivado de este esfuerzo, aparte de que visibiliza, también es que previene la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, el uso ahora sí que desmedido de estereotipos de género puede generar en algunos casos que se cometa violencia política contra las mujeres en razón de género, y en la medida que estos esfuerzos institucionales se aboquen a estar vigilando, a estar acompañando a los medios de comunicación en esta labor, es que también tiene un efecto preventivo. Gracias, Alma. Muy bien. En el mundo, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste a niveles alarmantes. A lo largo de su vida, alrededor de 736 millones de mujeres, es decir, 1 de cada 3, son objeto de violencia física o sexual a manos de su pareja o de violencia sexual fuera de la pareja. Las nuevas formas de violencia exigen atención urgente. En 12 países de Europa y Asia Central, el 53% de las mujeres adultas que acceden a Internet ha sufrido al menos una vez alguna forma de violencia de género facilitada por la tecnología. Muchísimas gracias, querida Alma, por esta respuesta que nos das. Y justamente esto tiene también una parte muy importante. Tú hablabas de estos esfuerzos institucionales que se tienen que hacer justamente para dejar el andamiaje para estos trabajos de acompañamiento a las mujeres y sobre todo de seguimiento de lo que se hace afuera del trabajo político con las mujeres. Y en ese sentido, pues traer ahorita a colación y recordar pues que estamos a 30 años de esta declaratoria y plataforma de acción de Beijing, que tuvo su primer origen en 1995, donde la comunidad internacional pues imaginó un mundo más igualitario para las mujeres. Y en ese sentido, ahorita a 30 años, pues se tienen algunos resultados que quisiera comentar aquí con ustedes y que tienen que ver con esta parte de los esfuerzos institucionales que se tienen que dejar cimentados para poder justamente generar esos trabajos de acompañamiento hacia las mujeres. Se tiene el dato que en el progreso para el tema de legislación de 1995 a 2024 ha habido 1.531 reformas legislativas que han pretendido impulsar la igualdad de género en todo el mundo. Sin embargo, solo el 64% de las mujeres gozan de los derechos que tienen los hombres a nivel mundial, según estos estudios o análisis que se hicieron a 30 años de la declaratoria de Beijing, que pareciera mucho tiempo, pero sigue estando vigente. Hoy más que nunca, la situación o el contexto mundial que se vive han reproducido la violencia contra las mujeres, sobre todo en los temas de política. Esta migración de las formas de comunicación a lo digital
a los medios masivos de comunicación, llámese los medios tradicionales, pero además sobre todo el uso del internet o estas plataformas digitales, han generado pues otros contextos que en 1995 pues todavía a lo mejor no imaginábamos o no sabíamos el impacto que iban a tener. En estos estudios que hizo la Declaradora de Beñir a los 30 años, se tiene que a nivel mundial la proporción de mujeres que ahora utilizan el internet aumentó del 50 al 65% entre los años del 2019 al 2024. Todavía sigue siendo muy bajo la forma en que las mujeres están teniendo acceso a esta tecnología y que es muy necesaria para incluso poderse defender de algunas cuestiones que también se viven dentro de estas plataformas. Hay más de 277 millones más de hombres que mujeres que están utilizando el internet en 2024. Y teniendo esto como contexto, Susi, vuelvo contigo. En este contexto actual, las redes sociales, pues ya lo vemos, se han convertido en espacios cotidianos de interacción. Tú mejor que nadie que eres comunicóloga de profesión, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué reflexiones tienes tú de lo que se está generando con el uso de estas plataformas para quienes participan en la vida política, pero particularmente para las mujeres? Gracias. Pues efectivamente es un tema que no solo que hay que revisar, también hay que legislar, ¿no? Al ser relativamente nuevas dentro de los medios de comunicación, las redes sociales no estaban en nuestra ley, ¿no? Entonces, pues prácticamente cualquier persona podía decir lo que quisiera y no iba a tener ninguna sanción, ninguna consecuencia, no estaba regulado, pues, de ninguna manera. Y bueno, con el tiempo se han hecho esfuerzos para que esto vaya cambiando. También antes, pues era como más fácil que se identificaran perfectamente cuáles eran los medios de comunicación. Las personas quienes conducían los noticieros, pues eran altamente reconocidos, etcétera, y era un poco más fácil de dialogar con ellos, de que ponerles en perspectiva cuáles eran las consecuencias de los comentarios que hacían y demás. Y con el crecimiento de las redes sociales, eso se ha salido de control, porque entonces ya no nada más tienes algunos medios de comunicación, ¿no? Que tradicionalmente se han dedicado a esos negocios, sino que cualquier persona con acceso a un internet, a un celular o a una computadora puede generar una cuenta de redes sociales y puede escribir prácticamente lo que quiera. Y esa parte es la que muchas veces se ha ocupado para denostar a las mujeres, ¿no? O sea, se utiliza muchas veces como un arma contra una campaña, pero particularmente a las mujeres les ha sido afectado esto, ¿no? Entonces, si no tenemos estos manuales que mencionaban hace un rato para ver que no estemos generando estereotipos y seguimos refiriéndonos a una mujer como la esposa de, la novia de, la hija de, y que por eso está en una campaña, pues ya desde ahí la estamos violentando, ¿no? Si aparte, cuando hablamos de ella a través de un medio de comunicación, que insisto, es un espacio un poco más controlado, pero en una red social este control no existe, o esta, no control, sino esta medición, digamos, esta forma de expresarnos de manera correcta, que los locutores, las locutoras que tienen ya mucho más experiencia, pues sí tienen esta perspectiva, pues cualquiera puede criticar su forma de vestir, su forma de hablar, lo que hace y lo que no hace, muchas cuestiones que muchas veces no le critican a un hombre, ¿no? Si es una mujer, que por qué no está en casa, que por qué no está atendiendo a los hijos, que por qué se viste de tal forma, por qué usa tacones, por qué no usa tacones, por qué se pone ropa entallada, por qué no se pone ropa entallada, por qué se cambió el cabello, etcétera, ¿no? Y estas formas son formas de violencia, al final de cuentas, ¿no? A un hombre, cuando lo tenemos hablando de una campaña o cuando nos referimos a él a través de estos medios, pues no le criticamos esas cuestiones. Entonces, esto se vuelve una forma de violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo como ejemplo nada más les podría decir que en el monitoreo del proceso electoral pasado, en Puebla, más del 95% fue dedicado a los hombres y solamente un 5% a las mujeres, ¿no? Debe de haber otros factores, indudablemente. Fue una campaña a la gubernatura donde los candidatos, los 3 eran hombres, también eso puede haber influido, pero aún así, si comparamos las candidaturas que había para las presidencias municipales y todo el espacio que se dedicó a estas campañas, pues efectivamente vemos que
discrepancia es altísima, ¿no? Y también, si no generamos estos materiales que mencionaban como manuales para evitar esos estereotipos en medios de comunicación, y si no analizamos que todo esto se sigue diciendo en contra de las mujeres, pues no vamos a poder emitir medidas que nos ayuden a frenar este tipo de violencias. Gracias, Susi. Fíjate, pues lo dices muy bien. En este caso, pues este monitoreo que hicieron en Puebla lo hicieron de radio y televisión, ¿verdad? Para el caso particular de las redes sociales, querida Grace, ahora que con este uso del TikTok y que justo los podcasts y todos estos medios de difusión digital que tenemos, ya muchas personas pues hacen, no periodismo, pero hacen comunicación a través de las redes sociales y no necesariamente son expertos o reporteros o medios de comunicación establecidos. Entonces, a partir de eso, pues hay muchos espacios donde la gente puede interactuar respecto de los comentarios que pueden hacer de las mujeres que están en la vida pública. Entonces, cuéntanos al respecto, ¿cómo ves tú este tema de la violencia digital y de esta proliferación? Eso. Adelante, Grace. Sí, pues justo así de complejo es el fenómeno, porque precisamente con la expansión de la era digital, a mí me gusta mucho, una idea que a mí me detonó la mente, fue que las redes sociales no son un espacio aparte, no son un espacio irreal, intangible en el que se habita, es una extensión de la vida misma. Es otro territorio que habitamos, así como tenemos nuestro propio ecosistema en nuestra casa, nuestro propio ecosistema en las escuelas, en los espacios laborales. El medio digital es un ecosistema donde también estamos habitando en paralelo. La cosa es que no hay una pausa, no necesitas trasladar tu presencia física ya porque estás permanentemente en ese espacio. Esto genera que condiciones como la privacidad, la inmediatez, la omnipresencia de estas redes te dan mayor exposición, ¿no? Y esto en lenguaje político puede significar mayor presencia ante más personas para llevar tu mensaje, pero también de regreso, ¿no? Mayor exposición para el escrutinio, para la crítica, para la violencia, para recibir mucho hate, porque también hay que decir, al tratarse de un ecosistema particular, no solamente es un espacio diferente, intangible y permanente. Tiene sus propias reglas, su propio lenguaje, sus propios códigos. Y esto se dificulta en términos normativos porque estas reglas y sus efectos trascienden las fronteras estrictas de los países. Y es que las plataformas están ancladas a empresas en otros países y tienen registros legales en otros países y tienen presencia en otros países. Y al ser algo inmaterial, pues tampoco están regidos por lo que nuestras leyes. De ahí la dificultad del control y la profundidad del impacto, así como el alcance en término territorial de cómo algún hecho violento que te ocurre en redes sociales, pues se magnifica en alcance y se magnifica en profundidad, porque al ser un espacio de tu vida misma, lo que ocurre ahí también tiene efectos socioemocionales, psicológicos y en tu propio entorno. En la experiencia de San Luis Potosí hay territorios, hay municipios en donde si bien no existen el acceso a algunos servicios básicos o a medios de comunicación, sí que hay internet. Y entonces todo lo que ocurre en las redes sociales de ese entorno se vuelve del dominio público. Y un juicio mal colocado, un estereotipo, algún señalamiento anclado sobre la vida pública o incluso privada de las mujeres, con toda esta carga estereotipada de la que hemos venido hablando, le afecta la vida y la historia personal y profesional.
Entonces, eso es lo que ocurre, que necesitamos también a aprender a habitar este espacio. Y aprender a habitarlo implica conocer esas reglas, pero también establecer reglas y dinámicas propias que nos permita estar ahí libres de violencia, libres de estereotipos, libres de narrativas que nos menoscaben y nos disminuyan como mujeres por el solo hecho de serlo, y que también las autoridades le entremos a establecer reglas, pero también a monitorear el cumplimiento de las reglas en el uso de estas redes, pero también que contemos con la capacidad instalada en personas, en tecnología, en disposiciones normativas, en capacidad operativa para aplicar esas reglas que construyamos. Sí, es un tema bien complejo, pero definitivamente tenemos que entrarle, ¿no? Con eso me quedaría hasta acá. Muchísimas gracias, Grace, por lo que nos comentas. Y justamente pues esto nos lleva a otra de las cuestiones que se derivan también de este tema de la violencia digital, o de la forma en que se genera violencia en los medios digitales. Desde luego también esto no tiene que verse como una limitación a la libertad de expresión de la ciudadanía, de las personas, al poderse expresar sobre esta rendición de cuentas o esta crítica que le pueden hacer a las personas que están ejerciendo política, y en el caso de quienes nos estamos refiriendo en toda esta conversación, de las mujeres, ¿no? ¿Cómo pudiéramos también apoyar a decirle a la ciudadanía pues que la intención es estar siempre con un juicio crítico y pendiente de las actuaciones que se hacen, pero cómo se comunican? A lo mejor es una forma distinta en la que pudieran estar interactuando con una mayor conciencia. Y justamente pues estas acciones que se están implementando desde los órganos electorales de los estados, o sea, desde lo local, pretendemos justamente informar a la ciudadanía para generar esta conciencia sobre las consecuencias que tienen en las personas el ejercer esta violencia digital. ¿Qué nos puedes comentar, Alma, en estos puntos? Mira, yo te agradezco mucho esta pregunta en particular, porque yo creo que lo que hay que empezar a posicionar es que la libertad de expresión también tiene, digamos, un tope, una limitante, ¿no? El artículo 6º de la Constitución, pues establece que todos podemos llevar a cabo ese ejercicio de la manifestación libre de las ideas, siempre y cuando pues no ataque a la moral ni derechos de terceros. Hay ciertas limitantes, pues, en los derechos de terceros que podemos nosotros establecer con claridad que uno de esos derechos de los terceros es el de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia, hablando en el contexto político, ¿no? Entonces hemos escuchado muchas veces la expresión de que existe una línea delgada entre la libertad de expresión y entre la violencia política contra las mujeres en razón de género, hablando propiamente, o en este caso, ya de la violencia digital. Entonces, lo primero es establecer con claridad que este derecho fundamental de la libertad de expresión no es absoluto, sino que tiene esa restricción siempre que pueda afectar, pues, como lo acaba de mencionar Grace, los derechos de las mujeres, ¿no? En este caso. Y bueno, también quiero comentar también con muy puntual, el mundo al que hace referencia Grace, este mundo digital, o digamos, planeta alterno donde estamos viviendo en el día a día. Aquí hay una conjugación, digamos, de dos factores que son nuevos, son recientes, digamos, para el mundo moderno. Yo recuerdo que empezó a, digamos, proliferar el Internet, pues a partir del año 2000, ya que se empezó, digamos, a establecer con más cobertura en la sociedad, pero también hay otro suceso histórico, la participación política de las mujeres a raíz de la reforma político-electoral de 2014, que establece el principio de paridad en las candidaturas, y después el principio de paridad total en la reforma de 2019. Estos dos factores, el hecho de vivir en este mundo digital, más la suma de que derivado de estas reformas,
pues las mujeres empezamos a incursionar más en la política con mayores números, derivado de la paridad, es que dan, digamos, inicio o empieza a gestarse este fenómeno de la violencia digital. Es decir, el vivir en un mundo digital aunado a la participación creciente de mujeres, empieza a generar que la resistencia de ese sistema patriarcal, así previamente definido en la sociedad, se torne de manera violenta contra las mujeres que estamos ocupando estos cargos en política. Es decir, estos dos componentes son los que dan, digamos, sustento a este fenómeno, ¿no?, de la violencia digital. En ese sentido, Vera, es que precisamente este tema, al ser, digamos, novedoso o reciente, porque estamos hablando de aproximadamente 20, 25 años en esta era, a partir del año 2000, es que es ignorado todavía. O sea, a pesar de que vivimos en un mundo de información donde también, pues, existe la desinformación, es que este fenómeno se está cometiendo a veces, en la mayoría de los casos, también por ignorancia. Entonces, al no ser un, digamos, derecho absoluto la manifestación de las ideas, la libertad de expresión, y que tenga como límite el ataque a los derechos de terceros, de terceras en este caso, cuando se comete violencia digital en contra de las mujeres, muchísimos de los esfuerzos que aquí se tienen que hacer, pues es darlo a conocer. Dar a conocer primero que existe ese fenómeno que tiene nombre y apellido, que se llama violencia digital, que es uno de los medios pues de comisión de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que está regulado, que la comisión de los mismos se da precisamente a través de una publicación, a través de un retweet, a través de medios que están precisamente inmersos en un glosario digital, que creo que nos corresponde también, aparte de la capacitación a medios de comunicación, a quienes tenemos que ver como aliados, también capacitación a la sociedad misma, aprovechando que vivimos inmersos en este mundo digital, pues el hacer contenidos generados por autoridades, por academia, por partidos políticos, etcétera, donde se difunda la existencia. Primero hay que decir esto, está ignorado, no sabemos como sociedad que existe algo que se llama violencia digital, que puede generar consecuencias legales, incluso prisión, multa, entre otras sanciones, pero creo que nos corresponde, además de la capacitación, el elaborar protocolos para dar una atención, y no me refiero nada más al tema de investigar y sancionar, sino también al tema de prevenir. Y también creo que tienen un gran trabajo los legisladores y las legisladoras de nuestro país en el sentido de robustecer un marco normativo que atienda, que prevenga, que visibilice también la violencia digital. Es decir, hay muchísimas áreas de oportunidad para llegar nosotros a, ahora sí que a sembrar en la sociedad la separación, y no existir no seguir insistiendo en que existe esa línea delgada entre la violencia, entre la libertad de expresión y la violencia de género. Es decir, llevar a cabo esfuerzos conjuntos para atenderla, prevenirla, capacitar y sobre todo pues tratar de erradicarla. Muchísimas gracias, Alma, por esto que nos estás comentando. Ahorita vamos a concluir con este bloque 2 de violencia digital y vamos a iniciar ya con el tercer bloque, que es el de participación política de las mujeres. Aquí sí puede hacer un breve antecedente y sí me gustaría escucharlas comentar sobre el tema de la implementación de la red de candidatas que hacen en cada uno de los estados, si pueden incluso decir a lo mejor las virtudes que tienen estas redes de candidatas en sus estados y además cuál es la percepción o el porcentaje de mujeres interesadas de participar en esta red.
enfocando el tema a que mucha de esta defensa o del uso de las violencias digitales, pues también tienen una gran oportunidad en la capacitación de la defensa para precisamente prevenir estos tipos de violencia a través a lo mejor de estas redes de candidatas y en este caso también de las redes de electas, a ver cómo lo podemos enlazar, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a platicar ahora de otro tema que también nos importa y nos ocupa mucho en los temas de derechos políticos electorales, que es sin duda la participación de las mujeres en la política. En cada uno de nuestros contextos, en cada uno de nuestros estados, pues tenemos particularidades que nos hacen distintos a otros, incluso a nivel nacional o a nivel federal, pues hay una tendencia de participación, y ahora pues con las reformas que se han establecido, pues ya ni tan recientes, de paridad en todo, pues los avances que cada uno de los estados ha ido implementando. Aún y con todas estas reformas que se han hecho y todo este andamiaje jurídico, la representación que sí ha aumentado a nivel estatal, a nivel nacional, municipal e internacional, sigue siendo de todas maneras de 3 a 4. Quiere decir, de 3 de los escaños siguen siendo ocupados por hombres a nivel global y de manera internacional. Ya en el caso particular, pues también cada una de ustedes nos podrá ir comentando cuál es la situación que tenemos en cuestiones de paridad en los estados. Pero yo nomás quería compartirles también unos datos. De acuerdo a estas estadísticas, solo 87 países de todos los que existen en el mundo han sido dirigidos por una mujer. 23% de mujeres en las carteras ministeriales, 27% en los escaños parlamentarios y solo el 37% a nivel global en los puestos ocupados por mujeres en los cuerpos legislativos. El 54% del presupuesto nacional que se invierte en género, de ahí solamente el 26% cumple con los criterios necesarios y que se requieren de acuerdo a los organismos internacionales para ser efectivos en la atención de la perspectiva de género y de la paridad en cada uno de estos organismos. Entonces, yo teniendo como este antecedente y conociendo también de todos los esfuerzos que se han hecho desde lo local, ¿qué nos puedes platicar, Susi, de estos últimos años? ¿Cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho en paridad en tu estado o incluso dentro de la asociación en la que nosotros participamos para que hayan incidido en una mayor presencia de mujeres en los cargos de decisión pública? Fíjate que en el caso de Puebla, particularmente, es pionero, ¿no? En 1936 se aprobó que las mujeres pudieran emitir su voto a favor de las presidencias municipales. Esto es mucho antes de la reforma que permitió a las mujeres votar por un presidente de la República, ¿no? Pero a pesar de eso, y a pesar de que hace muchos años hubo una primera mujer presidenta municipal, después hubo un gran estancamiento. Pasaron 20 años para que pudiera haber otra mujer que encabezara una presidencia municipal aquí en Puebla. Y efectivamente lo que mencionas tiene mucha razón, ¿no? Se han hecho muchas reformas para que la paridad no sea una acción afirmativa, sino que sea una realidad. Pero esta paridad que ya se da en las candidaturas no se refleja en la cantidad de mujeres electas, ¿no? Y por eso es importante tanto los esfuerzos institucionales, porque muchas veces se ponen estos candados y siempre hay quien busca cómo darle la vuelta, ¿no? Lo tuvimos con las Juanitas, que después se puso un candado para que la fórmula fuera 2 mujeres y que no pudieran renunciar para dejar su nombre. Y en este proceso pasado apenas hubo algún caso en el que obligaron a renunciar a las 2 mujeres, ¿no? Para que de todos modos un hombre pudiera acceder al poder. Entonces, siempre que se busca cómo frenar este tipo de bloqueos que le ponemos, que no le ponemos, que le ponen habitualmente a las mujeres, siempre hay alguna forma en la que buscan revertirlo. Y por eso es importante que estemos trabajando en esto, ¿no?
Por eso es importante todo esto que venimos mencionando de visibilizar también más a las mujeres a través de los medios de comunicación, de que la comunicación sea efectiva y que no sigamos repitiendo estos estereotipos que durante años vimos reflejados en publicidad, en programas de televisión, en películas. Hay muchas películas, muchas series, muchas novelas que ahorita serían impensables, ¿no? Por toda la violencia que se ejercía hacia las mujeres, ¿no? Todos estos roles de género que se le asignaban. Pero a partir de estas legislaciones que se han dado, hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que no está terminado para que se pueda reflejar también en la cantidad de mujeres que asumen un cargo de poder, ¿no? Para mí es como si lo tratamos de resumir así a muy, muy grandes rasgos, pues porque es importante que haya más mujeres, para que las mujeres puedan acceder a un cargo, porque es importante que las mujeres accedan a un cargo, para que puedan asumir ese papel de dirección, digamos, de un estado, en una secretaría, en una gubernatura, en una presidencia municipal, y que puedan incidir en que haya leyes que protejan a estas mismas mujeres, ¿no? A muy grandes rasgos podríamos resumir ahí la importancia de que haya más mujeres participando, pero también hay que buscar que haya más mujeres que estén siendo ganadoras de estos cargos. No ha sido suficiente esta legislación, los esfuerzos han sido muchos, gracias a esos esfuerzos pues tenemos concursos que se hacen solamente para mujeres, ya tenemos una primera presidenta en la República Mexicana, que eso es un gran avance, pero si desglosamos estos números, pues nos damos cuenta que en las alcaldías, que en las diputaciones, pues no necesariamente estamos con esa paridad, aunque ya se encuentra en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, pues quiere decir que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir visibilizando a las mujeres hasta que todo el mundo, hombres, mujeres, porque a veces también las mismas mujeres bloquean a otras mujeres, entendamos que tenemos la igualdad de poder participar en estas y asumir estos cargos, ¿no? Que tenemos las mismas capacidades, que podemos lograr los mismos resultados independientemente del género al que pertenezcamos. Muchísimas gracias, Susi, por lo que nos compartes. Qué interesante este dato que yo no conocía de Puebla, de estas actividades que iniciaron para el sufragio de las mujeres a nivel municipal en Puebla. La verdad, pues qué orgullo, ¿no?, de ser de un estado impulsor de la paridad. Pues gracias por compartírnoslos. Y Grace, pues tú como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras has tenido pues también mucha información a través de los estados y también han trabajado arduamente justamente en generar mejores condiciones para las mujeres en el ejercicio de la vida pública. Platícanos algunas de estas condiciones que se han implementado para fortalecerlo y qué resultados han tenido. Por supuesto, me has acomodado la pelota para hacer una gran jugada. Espero estar a la altura de la provocación y la propuesta. Muchas gracias, amiga. Fíjate que quiero justamente retomar este cierre que hace Susi sobre los obstáculos y todas estas dificultades que todavía existen a pesar de los esfuerzos institucionales, a pesar de los avances históricos y de los contextos normativos que en los últimos años se han dedicado a ir cercando estas trampas que surgen para impedir la participación política de las mujeres o para disminuirla o para reducirla solo a ciertos temas, a ciertas condiciones, ¿no? Y es que el mensaje es muy claro: cuando se impide la participación, la representación y la presencia de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones, no se lo estás diciendo a la mujer a la que le impides el acceso, le estás diciendo a todas que la política no es un lugar para nosotras. Así de grave es el asunto de la obstaculización. Y en este afán institucional de normar, que sin duda la construcción de un andamiaje normativo pertinente es necesario, y es un asunto que no se acaba cuando ya existe la regla, cuando ya existe el lineamiento, cuando ya se puso en ley. Es un trabajo permanente para sostenerlo en la norma, para volverlo operativamente viable a través de las instituciones y para mantenerlo vivo, para que no sea regresiva una medida o una ventaja que ya se logró en favor de las mujeres o de cualquier grupo en situación de discriminación.
Pero la construcción de cuerpo normativo, y miren que soy abogada y aquí me voy a meter un autogol, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, sí es bueno, sí es necesario, pero no es lo único, y ni siquiera con la construcción de un cuerpo normativo complejo, articulado y adecuado es suficiente para que se logre, ¿no? Hay que decir que son necesarias algunas otras estrategias de las que ya nos viene anticipando Alma, con esta insistencia en la capacitación, con esta insistencia en la reflexión, en la formación, para que mujeres, hombres y todas las poblaciones comprendamos y seamos sensibles ante la importancia y la urgencia de que las mujeres hagamos presencia. Pero además son necesarias otras estrategias extralegales que tienen que ver con la articulación de las mujeres con otras mujeres, ¿no? El acompañamiento en ese trayecto de construirse una historia política. Esto también hay que decirlo. Las mujeres que están participando en la política o que accedemos al espacio público por mandato de cuotas, el primer señalamiento que tenemos es: llegaste por la cuota, no por tu capacidad, no por tu trayectoria, no eres una política profesional. Pero es que ser política profesional se logra cuando estás en la política y cuando tras un cargo accedes a otro y a otro y a otro, y entonces construyes esa trayectoria política. Por eso es importante que las mujeres que participan una vez vuelvan a participar aunque no hayan ganado. Y para eso, desde la AMCE y con el gran genio, el tremendo impulso de Alma Alonso en la Secretaría de Género y de nuestra querida Gloria Mendoza de Chiapas, se implementa esta estrategia de las redes de mujeres candidatas, redes de mujeres electas a nivel estado, porque cada estado tiene contextos diferentes. No es que haya un estado donde sea más fácil entrar y participar en la política que en otros, solo son condiciones diferentes. Y entonces cada OPLE que suscribe estos convenios para formar parte de las redes determina cuáles son las mejores estrategias, que pueden ser estrategias formativas, de promoción de la denuncia, de capacitación, de acompañamiento a las mujeres para que denuncien cuando se identifican víctimas de la violencia política. Hay estados, de hecho, en donde a lo mejor no hay altos índices de denuncia, pero sí que han identificado que es necesario capacitar a las mujeres sobre qué cargos van a ocupar, sobre que deben recibir financiamiento de los partidos políticos, sobre que también pueden ser postuladas en listas de RP para acceder directamente a la integración de los órganos de gobierno, ¿no? Estas agendas de temas de las mujeres, para que además de reconocerse mujeres políticas, además de reconocerse ancladas a la ideología de un partido político, se reconozcan ancladas a la agenda de las mujeres en el espacio público. Y esa es la importancia de las redes. La misma asociación ha impulsado también esta estrategia para la elección judicial, para que las mujeres que participan en esta elección se sepan acompañadas. Y es que hay retos muy importantes todavía para alcanzar la paridad sustantiva, como es el acceso de más mujeres a cargos de gubernatura, por ejemplo. Con todo y el andamiaje normativo sigue siendo asignatura pendiente. La paridad en el acceso de mujeres a presidencias municipales. La línea histórica ha demostrado que incluso de un año a otro hay estados en donde disminuye la cantidad de mujeres electas mujeres electas presidentas municipales, y eso nos demuestra que también hay que hacer trabajo con la ciudadanía. Si ya hay una gran cantidad de mujeres postuladas, ¿por qué no estamos votando por ellas, no? También tenemos pendiente la asignatura de la paridad en los gabinetes. Estas designaciones directas, ¿por qué no pensamos que las mujeres pueden ocupar también espacios de agendas difíciles o duras, como temas financieros, de seguridad, de gestión política o de gobernanza dentro de los órganos municipales o estatales, incluso a nivel federal? Entonces, estas cuestiones tienen que ver justo con la construcción de una trayectoria política que a las mujeres nos permita, en lo individual, pero también en lo colectivo, hacernos de esta memoria histórica para ocupar cargos con cierta solvencia y que también ya no sea discutible el asunto de, sí, pero llegó por una cuota, ¿no? Entonces, todas estas agendas y todo este abanico de temas urgentes, pues se tienen que atender al mismo tiempo por parte de las instituciones, pero tienen que estar acuerpadas por medios de comunicación, por ciudadanía, por academia, por otras instituciones, por poderes legislativos, por gobiernos en funciones,
y sobre todo son agendas que tienen que ser colocadas y exigidas por las propias mujeres en su diversidad, porque también es cierto, no somos las mismas, todas. Hay agendas de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas, de las mujeres jóvenes, las mujeres de la diversidad sexual, las mujeres con discapacidad, y todas esas agendas son necesarias y hay que atenderlas y mirarlas también en esa interseccionalidad y en esa diversidad que somos en este país y en cada una de las entidades. Muchísimas gracias, querida Grace. Y bueno, yo creo que esto también nos los puede ampliar y dar unos datos duros. Alma, que pues está como secretaria de género y que justamente son quienes se encargan de sistematizar y generar también, implementar acciones para llevar a cabo esta estrategia que hace la Asociación Mexicana de Consejeras, estas implementaciones de redes de candidatas, y que justo ahorita comentabas pues que también se implementó para esta última elección del Poder Judicial, donde ya tendremos algunos datos que pudiéramos también ser reveladores respecto de las redes o de la efectividad de las redes. Aquí en estos datos, por ejemplo, de la Red Nacional de Candidatas que implementó la AMCE en el proceso electoral del 2021, se identificaron en esos entonces, según los informes, 400 casos de violencia política de género a nivel nacional, de toda la información que se recabó de los estados. Ahorita, querida Alma, ¿qué nos puedes tú compartir de la actualidad de estos ejercicios que están haciendo las redes de candidatas ya en los últimos procesos electorales para poder saber las actuaciones que han fortalecido la participación política de las mujeres a través de estas redes? Mira, definitivamente las redes sirven y sirven para fortalecernos entre mujeres. Cualquier red de mujeres creo que debe de llevar implícita pues esa finalidad. El construir estas redes en AMSE ha costado pues varios programas operativos que se han implementado, ha costado también un esfuerzo institucional en la elaboración de convenios, en el trabajo que se ha hecho de intercambio de ideas entre el Instituto Nacional Electoral, AMSE, y los 32 institutos estatales electorales. Yo pienso que estas actuaciones, pues en realidad han sido exitosas, han venido a, pues ahora sí que a darle más solidez al programa insignia que tiene AMSE, que inició como la Red Nacional de Candidatas, después se creció con la Red de Mujeres Electas y ahora con la elección del Poder Judicial no nos quedamos atrás e implementamos la Red de Mujeres Juzgadoras y entre las que constan candidatas y electas. Y bueno, precisamente el éxito de estas redes es que los programas operativos están diseñados con una, digamos, metodología que tiende mucho precisamente a la atención a la violencia política. Es decir, en los 32 institutos estatales electorales tenemos ya protocolos, tenemos, digamos, procedimientos también especiales sancionadores para atender la violencia política, pero en el plano de la prevención, en el plano de la atención, en el plano de llevar de la mano a las mujeres que son víctimas de violencia política, hay mucho que trabajar. Y pues creemos que ningún esfuerzo aquí pues es suficiente o que sobre. Entonces las redes han venido precisamente a eso, a dar un acompañamiento, a decir, entre mujeres nos cuidamos, entre mujeres nos fortalecemos, entre mujeres y permanecemos unidas y construimos y solidificamos estas redes, es que pues vamos ahora sí que a fortalecernos porque estamos navegando en el mismo barco que es la participación política y que trae aparejado pues este fenómeno de la violencia política. Las redes han servido para eso, Vera, para fortalecernos entre mujeres, también entre mujeres que ocupamos cargos de consejeras, porque la violencia política pues arrasa con la participación política
en algunos ámbitos, no nada más en candidaturas y ya en el ejercicio del cargo, sino que pues en cualquier aspecto de la política. Entonces, en la medida que las consejerías electorales de AMSE se involucran en esta estructura tan vasta, tan valiosa que tiene la red, que es una coordinación estatal, como lo dijo Grace, hasta una coordinación por circunscripción, hasta una coordinación nacional, la coordinación de la Secretaría de Género, más la coordinación de la presidenta y de la vicepresidenta de AMSE. Esa es otra red a la que me quiero referir y quiero hacer hincapié, porque esa red que coordina la red de mujeres candidatas y electas también se fortalece. También hemos logrado construir esos lazos que nos han ayudado mucho en la implementación de los programas operativos de atender la violencia política para determinar algunas acciones como consejeras que hemos puesto en práctica, no nada más con candidatas y con mujeres electas, sino también con nosotras mismas en nuestro quehacer. Y los programas operativos en realidad son muy vastos y precisamente te permiten eso, darle operatividad a la atención de la violencia política al interior de tu estado, porque la investigación y la sanción ya está en el procedimiento instancial, que como dice Grace, pues obedece a un marco normativo, es una obligación que hay que hacer. Pero la atención, el llevar a cabo, por ejemplo, te voy a decir, las acciones valiosas, puntuales, que hemos nosotros ahora sí que solidificado en las redes, como el hacer protocolos para las renuncias de candidaturas, como el seguir impulsando el tema del monitoreo con perspectiva de género en medios de comunicación, en noticias, en radio y televisión, en precampañas, sin campañas y en algunos casos en redes sociales. El seguir trabajando e impulsando esos liderazgos de las mujeres que atienden los temas de género al interior de los partidos políticos y meterlas a las redes como unas aliadas nuestras como consejeras, el llevar a cabo también la promoción y visibilización del día 25 de cada mes como Día Naranja para eliminar la violencia. Y otros tantos instrumentos que hemos ahora sí que impulsado a través del programa operativo, es lo que enriquece esa atención a la violencia política, esa atención en la que tenemos que seguir trabajando, que involucra también la capacitación y la prevención, es lo que enriquece estas redes, porque la violencia política no deberíamos de estar hablando ni en Puebla, ni en San Luis Potosí, ni en Sonora, ni en Baja California, ni en México, de la violencia política. Deberíamos de estar hablando de la participación política de las mujeres y no nada más en espacios de, como dijo ahorita Grace, de candidatas y en el cargo, sino también en cargos como consejerías, en cargos de participación política, donde las mujeres con la perspectiva de precisamente de nuestro género podemos hacer y aportar mucho. Yo en particular a las mujeres me gustaría dirigirme en esta mañana y decirles que no se rindan, que sigan participando en política, porque aunado a todo el marco normativo que ya existe, que antes no existía, que en realidad pues sí es un gran paso, un gran avance, existen este tipo de instrumentos como las redes de mujeres y otros tantos en los que precisamente al llegar mujeres a estos espacios es uno de los frutos que estamos recibiendo y brindando. Es decir, si ustedes llegan, van a crear otros instrumentos con la perspectiva que nos da el género femenino. Es decir, si llegamos, como dijo Susana, mujeres, vamos a apoyar a otras mujeres. Y es aquí donde las redes cobran vigencia, cobran valor. Y yo pienso que si no existen estas redes de mujeres, las mujeres vamos solas en la política y solas no, porque pues ya hemos sido acompañadas y por el género que hemos sido acompañadas, pues no hemos tenido esa vida libre de violencia. Entonces yo creo que el acompañamiento debe ser entre nuestro mismo género.
Gracias. Muchísimas gracias, Alma. Me encanta escucharte con esa pasión de que lo dices, porque realmente apenas así se puede hacer estos trabajos, ¿no? Y justamente felicitarlas en la Secretaría de Género, a ti y a nuestra querida amiga Gloria, por el trabajo tan importante que han hecho en el seguimiento de las redes de mujeres electas y mujeres candidatas en los estados de la República. Y justamente ahorita, ya para cerrar, ya agradecerles pues su tiempo de habernos dedicado a este espacio para platicar. En realidad hay demasiadas cosas de las que podemos hablar y a lo mejor pues se hace muy extenso, pero sí me gustaría que cada una de ustedes nos compartiera una reflexión final, un mensaje que ustedes quisieran dedicarles a las mujeres que tengan, que nos regalen la atención en escucharnos o en vernos a través de las redes sociales del Instituto Electoral sobre el inicio de este camino de la política, qué puede incentivarlas a estas jóvenes a involucrarse. Y justamente yo quisiera nada más hacer esta última reflexión, lo platicamos, creo que ahí lo esbozamos entre todas estas conversaciones. Ahora pues a todos estos años que ha habido y todas estas estrategias y todas estas reformas y trabajos que se hacen para impulsar la participación política de las mujeres, hemos visto que en algunos países se han sentido amenazados justamente de estos impulsos que han tenido la participación de las mujeres, y en algunos casos incluso ha habido hasta algunos retrocesos. Y aún y con todo eso, las mujeres, las jóvenes, las niñas son las principales en dar la cara, de estar al frente a todos estos cambios o estas crisis o embates que se siguen sosteniendo, y son las que pues desafortunadamente también han cargado con una mayor responsabilidad de los cuidados en las familias, y sin embargo ahí estamos para seguir sacando la casta y seguir sacando los trabajos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas pláticas que aquí ya tuvimos, un mensaje con el cual ustedes quieran cerrar este podcast, y pues ya como no voy a poder intervenir después, de todas maneras desde aquí les mando un abrazo virtual muy grande a cada una de ustedes por habernos acompañado. Susi, ¿qué nos puedes decir para cerrar esta conversación? Que no decaiga el ánimo, que las mujeres podemos, que tenemos que ser perseverantes, tenemos que pelear por nuestros espacios muchas veces, pero si los peleamos podemos conseguirlos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Susi. Grace. Pues que es así, rodeadas de otras mujeres, como vamos a llegar más lejos, y que es, por supuesto, atentas y vigilantes para que ninguno de los derechos que a otras les han costado y que hoy nos tienen en el espacio donde estamos, que no se pierdan, sino que se incrementen en favor de las que siguen. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Grace. Alma, compártenos tu reflexión. Gracias. A todas las mujeres que sigan participando, definitivamente su presencia hace la diferencia en política. El que esté presente una mujer en política cambia la política. Definitivamente los cambios normativos vienen derivados de una lucha histórica de mujeres. Entonces creemos que sí hay frutos, y esos frutos pues aprovéchenlos, porque nos sigue tocando a muchas todavía picar piedra aún con estos avances normativos, pero que participen en política. Gracias. Muchísimas gracias a todas, un abrazo muy grande, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y pudieron llegar al final de esta conversación. Pues desde el Instituto Estatal Electoral de Baja California les agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, chicas, nos vemos muy pronto, un abrazo. Hablar de igualdad de género también es hablar de realidades que siguen presentes. Aún hay mucho por reflexionar, visibilizar y transformar para que las mujeres puedan vivir y participar sin violencia en todos los espacios.